decía: nunca vas a encontrar resultados distintos si siempre sigues haciendo lo mismo. Esta frase, colegas legisladores, amigos de la prensa, pueblo ecuatoriano, parece que definitivamente no ha calado en los oídos del gobierno nacional y peor en los oídos de sus nuevos aliados. Es la segunda oportunidad que tenemos para debatir esta ley económica después que aquí mismo nos vimos obligados a archivarla y a negarla otra vez por ser una ley impuestera. Tendremos que hacerlo. En el Ecuador, durante los últimos años, hemos aplicado las mismas recetas y hemos sido siempre los mismos que hemos obtenido los mismos resultados. Siempre se han expedido el mismo tipo de leyes. Siempre hemos tenido un único objetivo del gobierno: recaudar más impuestos. Siempre con la falsa promesa de que el dinero recaudado en esta ocasión sí servirá para ayudar a los más pobres. Jamás ha sido verdad. La verdad es que el resultado de tener un sistema económico basado en la creación de más impuestos solo ha generado más y más pobreza, más y más miseria y más desempleo en el Ecuador. Razonemos, señores. Una economía sana en crecimiento es aquella en que existen condiciones para generar riqueza. Para ello, el Estado debe garantizar, en primer lugar, que existan las condiciones óptimas para fomentar la inversión nacional y la inversión extranjera. Siempre tenemos que crear empresas, empezar a existir con un desarrollo productivo y generar empleo, que es la base del desarrollo económico. Hacemos creer, por un lado, que tenemos que tener la capacidad de venta de los productos, mientras que por otro, mejoramos la capacidad de consumo de los ciudadanos. De esta forma, tenemos que lograr que se amplíe la masa de contribuyentes, la base tributaria. Tenemos que aumentar la recaudación, dinamizar la economía. Hay que enrumbarla hacia el crecimiento. Eso es lo que hay que hacer. Es tan difícil entender esto. Esa es la forma de salir de la pobreza. Esa es la forma de que un país salga del letargo económico al que hemos sido sometidos toda la vida. Tenemos que hacer que estas leyes impuesteras, que generan efectos contrarios a lo que requiere una economía sana, lleguen a nuestro país. Cuando se sube o se crean más impuestos, se desalienta la inversión. Evidentemente, nadie va a querer invertir en un país en donde tenemos en nuestros países vecinos la competencia idónea para desbancarlos. Van a verse obligados a cerrar. No van a poder producir. El sistema productivo se desploma y aumenta el desempleo. Eso es lo que quieren lograr con leyes impuesteras. Colegas legisladores, si se dan cuenta, esto no es ninguna ciencia. El pueblo sabe lo que estamos diciendo. Sabe y por eso rechazó y seguirá rechazando
las acciones y decisiones que este gobierno, que está perdido y a la deriva, está tomando, anclándose en el Fondo Monetario Internacional. ¿Acaso no saben que este probioso organismo jamás en ningún país ha logrado sacar a flote a ninguna economía? Por el contrario, a todos los ha hundido, igual que al Titanic, señor presidente. No sean, colegas legisladores, violinistas del mismo. El gobierno sigue creyendo que para financiar los problemas de liquidez solo tiene dos caminos. La una, endeudarse. La otra, crear más impuestos. Qué equivocados están. Es precisamente lo contrario lo que tienen que hacer. Ya les hemos planteado una y otra vez las soluciones que deben de tomar. Tienen que renegociar esa maldita deuda que tiene el país. Y para poner un ejemplo, especialmente con China, una deuda cara e inconveniente. Tienen que disminuir el tamaño del Estado para reducir el gasto público. Tienen que vender y concesionar las empresas públicas. Tienen que hacer que estas empresas públicas improductivas desaparezcan, que son fuentes de corrupción, como por ejemplo Petroamazonas y TAME. Tenemos que incentivar y motivar las alianzas públicas-privadas para hacer que el sector privado colabore y pueda ayudar a mejorar la carga del Estado oprobiosa y llenar de mejores obras y servicios a los que menos tienen. Debemos vender la cartera petrolera, que no es lo mismo que vender anticipadamente el petróleo de todos los ecuatorianos. Tenemos que aprovechar al máximo los recursos hidrocarburíferos. Solo así lograremos recuperar la liquidez inmediata que el país necesita y no promulgar o pedir que se aprueben más impuestos. Solo así construiremos una verdadera economía. Solo así llegaremos a una economía social de mercado y a un Estado constitucional de derecho y de justicia. Nunca vamos a apoyar una ley que busca gravar durante 3 años ingresos a las empresas. Una propuesta inmoral, injusta, inconstitucional, que pide ponerle una doble carga impositiva establecida a la misma actividad. Además, desalienta por completo la inversión, el empleo y constituye una medida que afecta gravemente al desarrollo productivo del Ecuador. Todavía no conozco un solo impuesto en el mundo, y no hay nadie que me lo diga, ni en el gobierno, ni en este Parlamento, que no sea transmitido, que no sea traducido al consumidor final, metiéndole la mano al bolsillo a los que menos tienen. Lo más grave, señores, de esta ley es la propuesta que el Ejecutivo pretende ponernos para pagar las deudas a las distintas instituciones públicas y privadas, emitiendo bonos, títulos de valores, certificados de tesorería, y quieren hacernos creer que le ponen un límite del 5% del PIB. ¿Sabe cuánto significa eso, señores? 5.000 millones de dólares. Eso, 5.000 millones de dólares. Hay que estar loco para votar por esto. ¿Qué queremos? Emitir obligaciones inorgánicas, sin reglamentación ni control necesario, que pongan en peligro la economía de los ecuatorianos, que pongan en peligro la dolarización, emitiendo papeles sin respaldo alguno.
También existen cuestiones positivas que evidentemente apoyamos, como el régimen de remisiones, como la eliminación del impuesto, del anticipo del impuesto a la renta, como algunos beneficios y exenciones, redenciones al follaje, al agricultor, a las flores, a los tractores. Pero ninguna de estas soluciones tendrá el efecto deseado si por otro lado seguimos creándole más impuestos que simplemente empeorarán la economía del Ecuador. Es por esto, señor presidente, que como miembro de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano mociono formalmente al amparo del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del proyecto de ley, que la Ley Orgánica de Simplicidad Tributaria se vote en 2 bloques, tal y como lo presentamos por escrito ante la Secretaría General. Por un lado, un bloque que contenga las cuestiones motivacionales que hemos alcanzado de esta ley. Por otro lado, la emisión de bonos de deuda interna con pago en las instituciones públicas y los impuestos que quieren ponernos en este informe. He escuchado a algunos asambleístas decir que quieren ayudar al gobierno y que creen que ayudar es votar por lo bueno y por lo malo juntos. ¿Quiénes creen que los eligieron? ¿El pueblo o el gobierno? Obviamente, señores, el pueblo. Hay que estar atentos para ver quiénes votan por el futuro y por el desarrollo, por el progreso y por el bienestar del pueblo ecuatoriano, y quiénes votarán por llevarlos al despeñadero. Hoy los ecuatorianos están pendientes y sabrán diferenciar, por un lado, quienes voten con responsabilidad y conciencia, pensando en lo mejor para el país, y quienes lo hagan para satisfacer sus pactos en orden político con la banca y con el Fondo Monetario Internacional. ¡Cuidado, se vuelven a equivocar! El Ecuador los va a identificar y en algún momento sabrá pasarles la factura. Son sus mandantes. Conviértase en los sepultureros de la miseria y de la pobreza en el Ecuador, y no en los cómplices y culpables de otro golpe a quienes lo eligieron. No sean artífices de otra decepción. Seamos legisladores valientes y merecedores del agradecimiento y del reconocimiento del pueblo ecuatoriano. Termino, señor presidente, con una pequeña frase. Recuerden que basta que el pueblo le empiece a perder el miedo al gobierno para que sea el gobierno el que empiece a tenerle miedo al pueblo. Muchas gracias. Intervención del asambleísta Vicente Almeida, representante de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera.